¿No entiendes el inglés o simplemente eres tonto? La voz de Richard Blackwell se hizo eco del elegante lobby de Blackwell and Associate, lo suficientemente alta como para que todos los empleados escuchen, mientras señalaba un pequeño lugar en el piso de mármol italiano. Carmen Valdés, de 45 años, sostuvo el trapeador firmemente y mantuvo los ojos bajos. Después de 3 años limpiando ese bufete de abogados, nunca imaginó que un simple chapoteo de café se convertiría en el catalizador de su mayor humillación pública. 3 años trabajando aquí y aún no han aprendido a hacer el trabajo bien, continuó Richard, ajustando la demanda de $3,000 mientras los otros abogados pasaron el pasillo. Algunos se detienen para ver el programa. Tal vez es hora de encontrar a alguien más competente para este puesto. El bufete de abogados más prestigioso de Chicago se asignó a la energía típica de un lunes por la mañana. Los ejecutivos importantes discutieron casos millonarios en voces bajas, los alumnos corrían con pilas de documentos, y el aroma de café importado rondado en el aire acondicionado por el aire. Para aquellos que miran desde el exterior, Carmen era solo otra pieza invisible en el equipo de ese mundo corporativo. Carmen respiró hondo, sus dedos insensibles al apretar el cable de la trapeación. Lo que esos hombres de Tierna no sabían era que entendía cada palabra, cada insulto, cada broma cruel murmuraba cuando pensaban que no estaba escuchando. Durante 3 años, había mantenido una puesta en escena perfecta, permitiéndoles subestimarla por completo. Lo siento, señor Blackwell, respondió deliberadamente roto, manteniendo el rendimiento que había perfeccionado a lo largo de los años. Limpio mejor, lo prometo. Richard se rió de desprecio, volviéndose hacia su compañero Davidson. ¿Ves justo? Este es el problema con estas personas. Vienen aquí sin calificación, sin educación, con la esperanza de que hagamos caridad. Mi abuela tenía razón cuando dijo que cada una debería conocer su lugar en la sociedad. Los otros empleados bajaron los ojos, algunos claramente incómodos con la crueldad pública, pero ninguno se atreve a intervenir. Después de todo, Richard Blackwell no era solo un socio firme, era el hijo del fundador y conocido por despedir a cualquiera que cuestionara sus decisiones. ¿Sabes cuántos currículums tengo en mi escritorio de personas calificadas que quieren trabajar aquí? Richard continuó. Su voz ganó un tono aún más venenoso. Las personas que realmente merecen una oportunidad, no como esto. Lo que Richard no se dio cuenta era el brillo casi imperceptible en los ojos de Carmen, no las lágrimas, pero algo mucho más peligroso. Durante años, había recopilado cada conversación comprometida, cada documento confidencial que quedaba en las tablas, cada secreto susurraba en esos corredores después del trabajo. Mientras envolvía la tela en el piso, Carmen sonrió internamente al recordar la carpeta escondida en su armario. 3 años de evidencia cuidadosamente documentada, grabaciones discretas realizadas con una pequeña cinta oculta en el carrito de limpieza, y fotografías que revelen la verdadera naturaleza de esa compañía respetable y las prácticas ilegales que mantuvieron sus ganancias estratosféricas. Limpie correctamente esta vez, o el lunes busque otro trabajo, gruñó Richard, caminando hacia el ascensor. Y la próxima vez que alguien recomiende contratar a estas personas, recordaré exactamente por qué nuestra empresa tiene estándares. Carmen asintió sumisamente, pero sus ojos siguieron a cada movimiento de él, porque lo que el arrogante Richard Blackwell no tenía idea era que, en sus manos insensibles de una dama de limpieza de inmigrantes, era el poder de destruir no solo su carrera, sino toda la reputación que había construido. Mentiras, fraude documental y prejuicio institucionalizado. Mientras que todos la vieron como otra mujer invisible limpiando las esquinas de su mundo privilegiado, Carmen mantuvo un secreto que convertiría esa humillación en el primer acto de una venganza que ninguno de ellos olvidará. Allí, frente a todos los ojos del desprecio, permaneció firme como alguien que tiene un secreto demasiado poderoso para ser revelado antes del momento adecuado. Porque a veces la mejor venganza es permitir que tus enemigos subestimen por completo el tamaño del huracán que está a punto de devastar sus vidas perfectas. Si esta historia de prejuicio y venganza tocó su corazón, asegúrese de suscribirse al canal para descubrir cómo una simple mujer de limpieza se convertiría en la pesadilla de aquellos que se atrevieron a subestimar el poder de alguien que no tenía absolutamente nada que perder. La oficina estaba sellando con los últimos preparativos para la reunión con inversores japoneses, el contrato de 50 millones que podría definir el futuro de la empresa.
Carmen empujó discretamente su carro a través de los pasillos, invisibles como siempre, pero sus oídos capturaron cada detalle de las conversaciones urgentes. Davidson, ¿revisaste los documentos del contrato de Yamamoto? Richard Gr. estaba en su habitación, nerviosamente, ya que nunca lo había visto. No podemos tener ningún error con estos clientes. 3 años viendo a ese hombre le había enseñado que su arrogancia creció proporcionalmente a su nerviosismo, y hoy, él era particularmente cruel. Carmen, él gritó haciéndola parar en el corredor. ¿Qué drogas estás haciendo allí? Ve a limpiar la sala de reuniones y no toque nada en las mesas. Nada. La gente como tú no puede distinguir la basura del documento importante. Los alumnos dejaron caer los ojos avergonzados por la brutalidad pública. Sara, la nueva recepcionista, murmuró algo sobre no necesaria para hablar así, pero rápidamente se quedó en silencio cuando Richard le disparó con los ojos. ¿Hay algo que decir, Sara? Lo gruñó. Porque lo tienes, puedes buscar otro trabajo con ella. La tensión en el aire era palpable. Los empleados que previamente pretendían no ver las humillaciones constantes, ahora parecían realmente incómodas con la crueldad de Richard. Algunos intercambiaron caras de desaprobación, otros susurraron comentarios cuando pensaron que no estaba escuchando. Carmen asintió sumisamente y se dirigió hacia la sala de reuniones, pero no antes de notar algo interesante. Richard había dejado su carpeta abierta sobre la mesa, llena de documentos confidenciales, documentos que mostraron exactamente cómo la empresa manipulaba los contratos internacionales a través de cuentas sub, spray y offshore. Durante el almuerzo, cuando la oficina se vació, Carmen implementó una rutina que había perfeccionado durante los meses. Primero, verificó si todas las cámaras de seguridad estaban en sus ángulos habituales. Luego, activó discretamente la pequeña grabadora digital, oculta durante meses en la embarcación de las plantas de la habitación de Richard. Esa tarde, su paciencia fue recompensada de una manera extraordinaria. Se capturó una conversación telefónica en la que Richard instruyó a un contador sobre cómo ocultar $2 millones en impuestos sobre el contrato asiático. «Escucha bien, Martínez», dijo Richard por teléfono, creyendo que está completamente solo. Estos japoneses nunca verificarán los números en detalle. Use la misma estrategia la última vez, actuando el 40%, y envía el resto a las Islas Caimán. Simplemente no deje pistas obvias que puedan comprometer nuestra operación. Carmen casi sonrió mientras organizaba los productos de limpieza. Durante 3 años, había sido testigo de docenas de estas conversaciones comprometedoras, pero nunca algo tan explícitamente incriminatoria. Sus dedos tocaron discretamente el pequeño dispositivo oculto en el delantal, una segunda grabadora que su sobrino Marcus, estudiante de periodismo de investigación, había logrado para ella. Y una cosa más, continuó Richard, ahora caminando por la habitación con un ingenio arrogante. Si alguien viene haciendo preguntas sobre irregularidades, no me conoce personalmente. Estas agencias federales han sido muy aburridas últimamente, especialmente después de ese escándalo con la firma Peterson. Lo que Richard no sabía era que Carmen no solo había documentado sus conversaciones telefónicas comprometedoras, sino que también fotografió documentos confidenciales, correos electrónicos copiados que se fueron abiertos en las computadoras durante la limpieza nocturna, e incluso registró los juegos prejuiciosos y los comentarios discriminatorios que hizo sobre los empleados latinos y negros en las partes corporativas de la compañía. Su metodología fue precisa como la de un investigador experimentado. Cada evidencia fue fechada, categorizada y almacenada en múltiples copias digitales. Marcus le había enseñado sobre los metadatos y cómo preservar la integridad de las grabaciones para el uso legal futuro. Sabes que estas personas vienen aquí solo para obtener nuestra comida gratis y nuestros trabajos, dijo Richard en la última fiesta, bebiendo champán francés mientras se burlaba de los empleados latinos. Pero al menos son para el trabajo que los verdaderos estadounidenses no quieren hacer. Cuando finalmente colgó el teléfono esa tarde, encontró a Carmen limpiando las ventanas inocentemente, tarareando una canción en español. ¿Entendiste algo lo que dije?, preguntó con el desprecio habitual. En la comprensión inglesa muy bien, señor, respondió, manteniendo su acento forzado que se había convertido en su mayor protección. Solo limpia la ventana para verse bonita. Richard se echó a reír de crueldad. Esa es exactamente la razón por la cual las personas como tú nunca salen del lugar donde nacieron. Falta de ambición, falta de inteligencia, falta de cualquier cosa que realmente importa en este país. Lo que no se dio cuenta
era que Carmen había pasado los últimos 6 meses estudiando en secreto la ley fiscal y la legislación de inmigración en la biblioteca pública, aprendiendo exactamente qué crímenes Richard estaba cometiendo y cómo documentarlos adecuadamente a las autoridades federales competentes. Esa noche, en su pequeño apartamento, Carmen organizó cuidadoso y una pieza más del rompecabezas que se estaba poniendo meticulosamente hace 3 años. En la mesa de la cocina, las pilas de evidencia acumuladas de manera organizada, impresiones de correo electrónico comprometidas, fotografías de documentos confidenciales, transcripciones de conversación detalladas, y ahora la grabación más incriminatoria de todas. Su sobrino Marcus le había explicado en detalle sobre la ley de protección del demandante, que no solo podía protegerla legalmente de represalias, sino también para garantizar una recompensa financiera sustancial si sus quejas resultaban en multas significativas contra la compañía. Tía Carmen, dijo durante una de sus visitas secretas, tienes suficiente material aquí para derribar no solo Richard, sino potencialmente toda la estructura corrupta de esta empresa. Esto puede valer millones en multas federales. Cada nueva humillación solo fortaleció algo dentro de ella, que esos hombres privilegiados no podían ver, una determinación silenciosa, alimentada por su propia arrogancia que intentaron usar para romperla. Lo que estas personas no sabían era que cada acto de desprecio escribía meticulosamente su propia oración de derrota, documento por documento, registro por registro, evidencia de evidencia irrefutable. Durante las siguientes 3 semanas, Carmen implementó su estrategia final con la precisión de un cirujano. Su rutina matutina comenzó a incluir una parada estratégica en la biblioteca pública, donde Marcus había reservado una computadora para que ella accediera a correos electrónicos corporativos a través de cuentas abiertas en las terminales de la oficina. Tía, esto es oro puro, susurró Marcus, examinando la última evidencia que había recolectado. Documentos falsificados, subfathering internacional, discriminación documentada. Usted tiene suficiente material para derrocar a toda la empresa. Carmen asintió. Organizó meticulosamente cada evidencia en carpetas digitales cifradas. Su sobrino le había enseñado sobre la seguridad digital y el respaldo de la nube, conocimiento que absorbió con la dedicación de quienes finalmente encontraron su arma de guerra. Marcus reveló que tiene capacitación técnica en periodismo de investigación y recursos digitales que Carmen nunca imaginó existir. Durante meses, había investigado Blackwell & Associates, descubriendo una red de conexiones sospechosas con políticos y jueces locales que explicaron cómo la empresa siempre escapaba de las investigaciones. Vea esto, tía, dijo Marcus, mostrando un cuadro complejo en la pantalla de la computadora. En los últimos 5 años, la firma ha defendido 15 casos de lavado de dinero y se ha ganado a todos. La tasa de éxito estadístico para este tipo de caso es solo del 30%. Algo no golpea. El jueves por la mañana, sucedió algo extraordinario. Sara, la recepcionista que había intentado defenderla hace semanas, buscó a Carmen discretamente en el baño de mujeres durante el descanso. Carmen, necesito decirte algo importante, dijo Sara, comprobando si estaban solos. Sé que entiendes el inglés mucho mejor de lo que demuestra. Carmen la miró en silencio, evaluando si podía confiar en que los 24 años, que parecían realmente diferentes de otros empleados. Escucha, continuó Sara, bajando la voz aún más. Trabajo en la recepción durante 6 meses y sé exactamente el tipo de persona que es Richard. Escuché sus terribles conversaciones sobre los empleados latinos y negros. Tengo grabaciones en mi teléfono celular. Era la primera vez en 3 años que alguien en esa oficina ofreció a Carmen Genuine Alliance. Sara reveló que documentó sistemáticamente los comentarios discriminatorios de Richard, inicialmente para protegerse del posible acoso, pero ahora dispuesto a ayudar en la lucha por la justicia. Disparó a 3 empleados latinos el año pasado con excusas fabricadas, continuó Sara, y siempre comenta sobre cómo estas personas no deberían tener acceso a los mismos trabajos que estadounidenses calificados. Tengo todo grabado porque pensé que algún día podría necesitar defenderme. Sara reveló tener acceso privilegiado a los sistemas de la compañía debido a su posición en la recepción. Había recopilado evidencia adicional de que complementaba perfectamente el expediente de Carmen. Correos electrónicos internos discriminatorios, memorándum sobre prácticas de contratación cuestionables, e incluso registros de reuniones donde Richard hizo bromas con prejuicios sobre los empleados.
Carmen se dio cuenta de que había subestimado la cantidad de personas que ignoraban en secreto el comportamiento de Richard. Sara se convirtió en su informante interno, aprobando información sobre reuniones importantes y documentos confidenciales que serían descartados. Hay más, susurró Sara durante una segunda reunión secreta. Escuché a Richard hablar con Davidson sobre un contrato con una compañía de fachadas en Miami. Algo sobre limpiar dinero de los colombianos utilizando contratos de consultoría fantasma. El viernes, mientras limpia la oficina a Peos el trabajo, Carmen implementó la fase más riesgosa de su plan. Utilizando una técnica que Marcus le había enseñado, pudo acceder a la computadora personal de Richard a través de una contraseña que había memorizado hace meses, la fecha de nacimiento de su perro, que había mencionado varias veces en el teléfono. Allí descubrió algo que excedió sus expectativas más optimistas: correos electrónicos detallados que coordinan un esquema de lavado de dinero a través de contratos de fantasmas con compañías en alta mar. Richard, no solo los impuestos de Evadia, lavaba activamente el dinero de los clientes con orígenes cuestionables, incluidos los carteles de las drogas. Dios mío, murmuró Carmen en un español perfecto, fotografiando rápidamente los correos electrónicos más comprometedores. 3 años de humillación habían resultado en el descubrimiento de crímenes federales que podrían dar lugar a décadas de prisión a Richard. Los correos electrónicos revelaron una operación sofisticada. El dinero de origen penal fue lavado a través de contratos de asesoramiento legal ficticio en cuentas en las Islas Caimán y devolvió a los Estados Unidos como ganancias legítimas para los servicios de abogados internacionales. Durante el fin de semana, Carmen y Marcus trabajaron intensamente organizando un expediente completo que parecía fuera de una película de suspenso. Tenían evidencia de discriminación sistemática, fraude fiscal, lavado de dinero y múltiples violaciones de las leyes laborales y los derechos civiles. Tía, esto no es solo un despido por la causa justa, explicó Marcus, admirando la meticulosa organización del material. Esto es suficiente para los procedimientos penales federales, multas de millones de dólares y cárcel. Richard ha destruido su propia vida subestimando. Marcus había establecido contactos con periodistas de investigación de Chicago Tribune y agentes del FBI especializados en delitos financieros. El plan era coordinar la difusión de evidencia simultáneamente con múltiples agencias, asegurando que Richard no tuviera tiempo para destruir evidencia o escapar del país. Tenemos que hacer esto a la vez, explicó Marcus, mostrando un horario detallado. El lunes por la mañana entrega la evidencia al FBI. A las 2 de la tarde, los periodistas publican el primer informe. A las 4, el IRS llama a la puerta de la empresa. El lunes siguiente, Carmen llegó al trabajo con una carpeta discreta y una sonrisa interior que nadie podía jugar. Las reuniones simultáneas habían programado con el IRS, el Departamento de Justicia, y 3 periodistas de investigación diferentes para esa tarde. Richard la saludó con el desprecio habitual, ajustando la demanda italiana que pronto se intercambiaría por un uniforme de prisión. Espero que hoy pueda limpiar sin romper nada, Carmen. Por supuesto, señor Blackwell, respondió ella, manteniendo la puesta en escena hasta el final. Hoy será muy especial para la limpieza. Lo que Richard no se dio cuenta era que Carmen había elegido sus palabras con precisión quirúrgica, porque en unas pocas horas realmente haría la limpieza más completa y definitiva de su carrera, eliminando la tierra moral y criminal que había contaminado esa oficina durante años. Mientras Richard confiaba en su reunión con los inversores japoneses, el contrato que consideraba su mayor victoria profesional, Carmen se preparó para ejecutar una justicia que cambiaría ese día la peor derrota de su vida, tan devastador que años más tarde trataría de comprender cómo una simple mujer de limpieza de inmigrantes logró desmontar completamente el imperio que creía que se basó en bases sólidas, de privilegio completo e impunidad. A las 2 de la tarde, mientras Richard tenía con confianza el contrato de 50 millones para inversores japoneses, Carmen entregó personalmente un 847 páginas en la oficina del FBI en Chicago. El agente especial Rodríguez arrojó rápidamente la evidencia. Sus ojos se amplían cada página. «Mi Nuestra Señora», murmuró el agente, examinando las fotografías de los correos electrónicos comprometedores. «Este es el lavado de dinero internacional a escala industrial. ¿Cuánto tiempo recogió esta evidencia?» 3 años, señor, respondió Carmen, finalmente abandonando su acento forzado. 3 años documentando cada crimen, cada humillación, cada acto de discriminación sistémica. A los 3:15,
Richard todavía le sonrió a los ejecutivos japoneses cuando su teléfono celular vibró insistentemente. Una llamada de la recepcionista, luego otro socio Davidson, y finalmente un tercio de su contador Martínez. Todo ignorado porque nada podría ser más importante que cerrar ese contrato. Señores Yamamoto, dijo Richard, ajustando la demanda italiana, este contrato representa no solo una asociación comercial, sino un símbolo de confianza mutua entre nuestras culturas. Lo que no sabía era que en ese mismo momento, los agentes federales estaban buscando en su oficina, confiscando computadoras y confiscando documentos que Carmen había señalado cuidadosamente en su mapeo detallado. A los 3:45, el primer golpe fue a través de Sara, quien logró pasar por la seguridad federal utilizando la identificación de sus empleados. Richard, dijo, entrando en la sala de reuniones con una mezcla de terror y satisfacción. Necesitas verlo ahora. Richard le disparó con los ojos furiosamente ante la interrupción. Sara, estoy en una reunión muy importante. Lo que sea que puedas esperar, el FBI está en la oficina, susurró, discretamente mostrando el teléfono con fotos de agentes que revisan su mesa. Y hay reporteros de Chicago Tribune en la recepción. La sangre drenó por completo la cara de Richard. Los ejecutivos japoneses intercambiaron miradas preocupadas, claramente al darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Disculpe, caballeros, estampó Richard, levantándose abruptamente. Necesito resolver un malentendido administrativo. Pero cuando llegó al vestíbulo principal, encontró un escenario que superó sus peores pesadillas. Los agentes federales llevaban cuadros de documentos mientras los periodistas fotografiaban todo, y en el centro de ese caos, como una estatua de justicia, era Carmen. Ya no se curvaba sobre un trapeador, sino recto, digno, hablando con fluidez con los periodistas. Durante 3 años, dijo a cámara, su voz firme y clara, documentó sistemáticamente la discriminación racial, el fraude fiscal y el lavado de dinero en esta compañía. Tengo grabaciones, fotografías, correos electrónicos y pruebas suficientes para procedimientos penales federales. Richard se tambaleó apoyado en la pared. Carmen, ¿tú hablas inglés perfectamente? Se volvió hacia él con una sonrisa que mezcló años de humillación con el dulce sabor de la venganza. Tengo una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Bogotá y 15 años de experiencia en auditoría financiera. Vine a los Estados Unidos huyendo de la violencia, pero terminé encontrando otro tipo de crimen, el de hombres como usted. Las cámaras capturaron el momento exacto en que Richard Blackwell entendió la magnitud de su destrucción. La mujer que había humillado durante 3 años no era una dama de limpieza de inmigrantes infelices. Era un profesional altamente calificado que se había infiltrado metódicamente en su operación criminal. Durante 3 años, cada insulto, cada comentario discriminatorio, cada documento que dejó por casualidad sobre las tablas, ha sido cuidadosamente documentado. Me subestimó porque creía en sus propios prejuicios. Los ejecutivos japoneses, que habían descendido para comprender la conmoción, fueron testigos de Richard siendo esposado mientras el agente Rodríguez leyó sus derechos constitucionales. Richard Blackwell, eres arrestado por lavado de dinero, fraude fiscal, evasión fiscal e infracción de múltiples leyes federales. Cualquier cosa que digas puede y se usará contra ti. Sara se acercó a Carmen, lágrimas en sus ojos. Lo hiciste por todos los que éramos demasiado pequeños para reaccionar. Carmen asintió, señalando que Richard fue conducido hacia el auto de la Policía Federal. La mejor venganza no es destruir a quienes nos dañan, es revelar exactamente quién han estado siempre bajo la superficie respetable. Mientras las sirenas se alejaron llevando a Richard a una celda federal, donde su demanda italiana sería intercambiada por un uniforme de naranja, Carmen permaneció en el vestíbulo, rodeada de reporteros y colegas que finalmente la vieron, por lo que siempre había sido, no una víctima, sino una estratega que había orquestado uno de los revenantes más elegantes y devastadores que ya ha sido presenciado. 6 meses después, Carmen Valdés estaba sentada en su nueva mesa en la oficina del FBI, analizando un fraude corporativo cuando sonó su teléfono. Sara, ahora ascendida a supervisora de operaciones en una empresa competitiva, llamó a noticias que la harían sonreír. Carmen, necesitas ver los titulares de hoy. El exabogado de élite trabaja como conserje en la prisión federal. Es Richard limpiando los baños de la penitenciaría donde cumple 15 años para lavar dinero. Carmen se rió, recordando la ironía poética de la situación. El hombre que había movido su trabajo como mujer de limpieza, ahora descubrió en la práctica
el valor y la dignidad de esta profesión, incluso a través de circunstancias muy diferentes. La recompensa de $2,5 millones que recibió como demandante había permitido no solo comenzar su vida, sino también crear la Fundación Carmen Valdés para inmigrantes calificados en situaciones de vulnerabilidad profesional. En solo 6 meses, ya habían ayudado a 847 profesionales de inmigrantes a validar sus diplomas y encontrar trabajos decentes. ¿Sabes lo que más me hace feliz?, Carmen le dijo a Sara durante una llamada. No es ver a Richard pagar por sus crímenes, es ver cuántas personas como yo ahora tienen oportunidades reales para mostrar su valor sin tener que esconderse. Marcus, que se había convertido en periodista de investigación después de graduarse, publicó Regular Mentalmente Informa sobre la discriminación en el entorno corporativo. Su primer artículo importante sobre el caso de Richard Blackwell ganó un premio nacional de periodismo y abrió puertas para investigaciones similares en otras compañías. Tía, has convertido una experiencia terrible en un cambio sistemático, dijo durante el almuerzo del domingo. La legislación que se votó en el Congreso sobre la protección de las quejas de inmigrantes no tiene su nombre oficialmente. La oficina de Blackwell & Associates fue comprada por una firma de abogados de derechos civiles que mantenía a todos los empleados, excepto los involucrados en prácticas penales. Davidson, el socio de Richard, cooperó con investigaciones a cambio de reducción de penalización, cumpliendo solo 2 años en arresto domiciliario. Durante una conferencia sobre justicia corporativa, Carmen fue invitada como la oradora principal. Su presentación, Cuando la invisibilidad se convierte en superpotencia, fue asistida por más de 10,000 personas en línea y se volvió viral en las redes sociales. Durante 3 años me vieron como una infeliz dama de limpieza de inmigrantes, dijo a la audiencia atenta, pero siempre supe quién era. El problema no era mi identidad, era su incapacidad para ver más allá de su prejuicio. La historia de Carmen ha inspirado documentales, libros e incluso una propuesta de película de Hollywood, pero prefería centrarse en el verdadero trabajo de cambio social a través de su fundación. Richard, en sus pocas entrevistas de prisión, admitió públicamente que había subestimado por completo a Carmen y que sus prejuicios eran su propia ruina. Creé mi propia caída para pertenecer a alguien basado solo en apariencia y origen, confesó al periodista. Durante una visita a la antigua compañía, ahora transformada en un bufete de abogados dirigido a la justicia social, Carmen encontró un signo en la recepción, en memoria de todos los profesionales calificados obligados a aceptar el trabajo por debajo de sus capacidades debido a los prejuicios sistémicos. La mejor venganza, dijo Carmen en su última entrevista televisiva, no estaba destruyendo Richard Blackwell, fue para construir algo más grande de lo que nunca podría imaginar, un sistema en el que personas como yo no tienen que esconderse para sobrevivir. Sara, quien ahora impulsa programas de diversidad corporativa, siempre terminó sus presentaciones con una cita de Carmen. La verdadera fuerza no está reaccionando a los perjuicios con la ira, sino para convertirlo en combustible para cambios que beneficien a toda la sociedad. 3 años más tarde, Carmen miró a través de la ventana de su oficina del FBI, observando a jóvenes inmigrantes ingresando a la universidad con becas para su fundación. Richard trató de humillarla, pero terminó creando uno de los defensores más poderosos de los derechos de los inmigrantes calificados en el país. Ella ha aprendido que la verdadera venganza no es devolver el daño sufrido, es lograr el éxito que sus enemigos nunca podrían imaginar, convirtiendo su dolor en esperanza de miles de personas que enfrentan las mismas injusticias. Si ya ha enfrentado prejuicios o discriminación en el trabajo, déjelo en los comentarios mientras reaccionó. Y no olvide suscribirse al canal para obtener más historias que demuestren que a veces aquellos que intentan disminuirnos como el arquitecto de nuestra mayor victoria,